Existe un dato que pocas personas conocen y que cambia por completo la forma en que entiendes tu propia mente. Aproximadamente 1 de cada 25 individuos procesa dilemas morales complejos con frialdad inmediata, sin experimentar conflicto emocional visible. No estamos hablando de inteligencia superior ni de mayor valentía. Estamos hablando de velocidad sin freno afectivo, y eso marca una diferencia profunda. Piensa por un momento en cómo reaccionas ante decisiones difíciles. Te tomas unos segundos para sentir incomodidad. Tu cuerpo se tensa antes de elegir. Notas una presión en el pecho cuando imaginas que alguien puede salir perjudicado por tu decisión. Si la respuesta es sí, tu sistema emocional está interviniendo. Pero si respondes de manera automática, estratégica y limpia de culpa, tu procesamiento interno funciona de otra manera. En psicología de la personalidad existe un concepto conocido como rasgos maquiavélicos, asociado a la capacidad de analizar escenarios sociales con enfoque estratégico, priorizando resultados por encima de consideraciones emocionales. No implica necesariamente maldad, implica cálculo, implica evaluar variables humanas como piezas dentro de una estructura más amplia. ¿Te suena incómodo? Debería. Ahora bien, antes de analizar ejemplos concretos, es fundamental entender algo. La mayoría de las personas cree que decide racionalmente, cuando en realidad primero siente y luego justifica. El psicólogo social Jonathan Haidt explicó este fenómeno señalando que nuestras decisiones morales suelen surgir de intuiciones rápidas y emocionales, mientras que la razón actúa después construyendo argumentos para defender lo que ya sentíamos. En otras palabras, primero reaccionas y después explicas. Sin embargo, existe un grupo reducido cuya respuesta no sigue ese orden. En ellos, la activación emocional es menor o más breve. El análisis lógico aparece antes que el conflicto interno. No experimentan esa pausa de incomodidad que otros sí sienten. Y aquí es donde el tema se vuelve interesante. ¿Qué sucede cuando alguien enfrenta una situación extrema y su mente omite la etapa del freno empático? Imagina un escenario límite, un bote salvavidas con capacidad limitada, varias personas en peligro, solo una puede ser rescatada. Observa tu reacción. ¿Elegiste en segundo o dudaste? La mayoría selecciona perfiles que despiertan instinto protector, como un menor de edad debido a un mecanismo biológico de preservación. Otros aplican un cálculo práctico, priorizando a quien representa más posibilidades de supervivencia o mayor impacto futuro. Ambas respuestas son comunes. Pero cuando alguien decide en menos de 5 segundos sin experimentar tensión física ni culpa anticipada, la mente no procesó individuos, procesó categorías, no vio historias personales, vio probabilidades. Y esto no es ficción. Estudios sobre procesamiento afectivo reducido muestran que ciertas personas presentan menor activación en la amígdala ante dilemas morales, lo que reduce la sensación de conflicto emocional inmediato. ¿Eso significa que son peligrosas? No necesariamente. Significa que su cerebro opera con eficiencia estratégica. El riesgo aparece cuando esa eficiencia se combina con manipulación social consciente. Avancemos a un segundo tipo de situación. Cambia los perfiles. Ahora las personas en riesgo no son neutrales. Imagina figuras con carga moral previa. Alguien acusado de corrupción, una persona que cumplió condena por un delito grave, una celebridad influyente, un científico trabajando en una cura médica, un individuo en situación de calle. Notas cómo tu reacción cambia. Empiezas a evaluar quién merece vivir. Aquí entra un concepto clave en psicología social: la jerarquía de valor implícito. Investigaciones realizadas en la Universidad de Harvard mediante el test de asociación implícita demostraron que incluso individuos que se consideran imparciales muestran sesgos automáticos hacia edad, estatus social, origen étnico o historial personal. Estos juicios ocurren en milisegundos antes de que seas consciente de ellos. Esto es crucial. Tu mente clasifica personas constantemente. Lo hace sin pedir permiso. Lo hace incluso cuando tus valores conscientes defienden la igualdad. ¿Te incomoda admitirlo? Esa incomodidad es señal de que tu sistema empático sigue activo. Ahora bien, observa algo aún más profundo. Si puedes reconocer tus propios sesgos, también puedes anticipar los de los demás. Y quien entiende cómo funciona el sesgo colectivo tiene ventaja estratégica en entornos sociales, oficinas, relaciones, equipos de trabajo, entornos políticos. La dinámica es la misma. Pensemos en otro escenario más complejo. No se trata de salvar a alguien, sino de evitar ser el perjudicado. El grupo enfrenta una decisión difícil donde uno debe asumir la pérdida para que el resto continúe. Sin hablar, sin negociar verbalmente, analizaste cómo posicionarte para no ser elegido. Evaluaste quién es percibido como más débil o menos influyente. Si tu mente comenzó a estudiar dinámicas de poder en lugar de experimentar angustia, estabas operando en modo estratégico.
En psicología forense, este tipo de pensamiento rápido orientado a supervivencia social está relacionado con patrones de manipulación indirecta. No implica acción agresiva directa, implica direccionamiento de atención. Consiste en permitir que el grupo tome la decisión que te beneficia, guiando sutilmente la percepción colectiva. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto fuera de un ejercicio hipotético? En reuniones laborales, algunas personas identifican en segundos quién tiene autoridad real y quién puede ser usado como escudo en caso de error. No observan amistades, observan estructuras. No analizan emociones, analizan posiciones. La psicóloga Martha Stout estimó que cerca del 4% de la población presenta rasgos asociados a este tipo de procesamiento emocional reducido. No están necesariamente en cárceles, están en empresas, instituciones médicas, despachos jurídicos y entornos cotidianos. Muchas veces no son conscientes de su diferencia cognitiva. Esto nos lleva a una pregunta directa para ti. ¿Respondiste rápido porque tienes claridad analítica o porque no se activó tu freno emocional? La diferencia es sutil, pero determinante. El pensamiento rápido en sí mismo no es negativo. De hecho, desde la neurociencia, sabemos que el cerebro humano posee sistemas de respuesta automática diseñados para ahorrar energía y actuar con eficiencia. El problema no es la velocidad, el problema es la ausencia total de reflexión posterior. Si después de elegir no sentiste nada, ni duda, ni revisión interna, tu procesamiento fue puramente instrumental. En cambio, cuando alguien responde rápido, pero luego reflexiona y reconsidera, su sistema empático sigue participando. Existe revisión moral, existe autocrítica. Esa es una señal saludable. Aquí aparece un punto clave en desarrollo personal y psicología práctica. La conciencia de tu propio estilo de decisión te otorga control. Si sabes que tiendes al cálculo frío, puedes decidir incorporar deliberadamente pausas reflexivas. Si sabes que tiendes a paralizarte por exceso de empatía, puedes entrenar mayor objetividad. La mente estratégica no es enemiga de la ética, pero necesita supervisión consciente. Cuando alguien con capacidad analítica entiende su tendencia, puede usarla para liderazgos responsables en lugar de manipulación. Puede anticipar conflictos y prevenir daños en lugar de generarlos. Sin embargo, cuando una persona opera siempre en modo cálculo y jamás cuestiona el impacto emocional de sus actos, el riesgo aumenta. No porque sea un depredador, sino porque puede justificar cualquier acción en nombre de la eficiencia. Y ahí es donde aparecen dinámicas dañinas en relaciones personales y profesionales. Volvamos a ti. ¿Qué sentiste durante estos escenarios? ¿Curiosidad? ¿Tensión? ¿Frialdad? Tu respuesta dice más sobre tu estructura cognitiva que cualquier test superficial de Internet. No se trata de clasificarte como bueno o malo, se trata de comprender cómo decides bajo presión. Otro elemento importante es el sesgo de merecimiento. Cuando cambiaste los perfiles de las personas en riesgo, probablemente activaste juicios basados en historial, utilidad social o simpatía. Esto demuestra que el cerebro humano no procesa todas las vidas como equivalentes en términos emocionales, aunque racionalmente afirmemos que sí. Reconocerlo no te convierte en injusto, te convierte en consciente. Además, entender este mecanismo explica fenómenos sociales amplios: polarización política, cancelación pública, decisiones judiciales influenciadas por percepción social, todo parte de jerarquías implícitas que operan antes de la reflexión racional. Si alguna parte de este análisis te generó incomodidad, eso es relevante. Significa que tu sistema interno detecta conflicto moral. En cambio, si analizaste cada ejemplo como un ejercicio lógico sin ninguna reacción corporal, tu estilo cognitivo prioriza estructura sobre emoción. Ambos perfiles existen, ambos pueden funcionar en sociedad. La diferencia está en el nivel de conciencia, porque quien ignora su propio patrón actúa por impulso automático, y quien lo reconoce puede elegir cómo aplicarlo. Comprender cómo decides entre intuición, empatía y cálculo estratégico te da poder sobre tus propias acciones. La clave no es juzgarte, sino observarte y ajustar tu rumbo con conciencia. Si este video te hizo cuestionarte, suscríbete, dale like, activa la campanita y comenta qué sentiste. Mira nuestro contenido y acompáñanos en el próximo video. Lo mejor de este viaje apenas comienza.